Televisa presenta. En el año nuevo de 2014, una noticia cimbró al mundo industrial. La histórica fábrica de automóviles Fiat se haría con el control total de la no menos importante automovilística Chrysler. Así lo anunció el consejero delegado de Fiat, Sergio Marchionne, destacando la trascendencia de una operación de más de $3.000 millones que daría origen al séptimo mayor fabricante automotriz del planeta, Fiat Chrysler Automóviles. Estas dos relevantes marcas tienen un largo recorrido en la historia de la industria automotriz en México, pilar del actual desarrollo económico de nuestro país. Una ruta que hoy reemprenden juntas con nuevos desafíos. Antes de la Primera Guerra Mundial, Europa vivía el punto culminante de su hegemonía cultural y económica. Los avances científicos, culturales, sociales y tecnológicos comenzaban a transformar el mundo como nunca antes había sucedido en la historia de la humanidad. Entusiastas del viejo continente crearon diversos prototipos de vehículos de autopropulsión. Prototipos que alcanzarían uno de sus mayores logros en 1885 con la invención del primer vehículo automotor alimentado con gasolina. De esta forma, nacen los primeros automóviles producidos casi artesanalmente en los pequeños talleres europeos. En 1899, en una Italia todavía eminentemente agrícola, Giovanni Agnelli funda la fábrica italiana Automobili Torino, Fiat, estrenándola con su primer modelo, el Fiat 4HP. Desde un principio, la marca italiana se distinguió por la calidad y elegancia de sus diseños. El éxito fue casi inmediato. En 15 años, Fiat pasó de 150 a 4.000 trabajadores, pero su desarrollo se interrumpió al iniciar la guerra. Mientras tanto, en Estados Unidos se seguía con interés la evolución de los carruajes sin caballos, símbolos de progreso y tecnología. Rápidamente, Estados Unidos logra aprender de esta tecnología y reproducirla sin mayores problemas. Comienza la industria automotriz norteamericana, la cual va a competir ya para principios del siglo XX con las industrias francesas, alemanas, europeas en general. La clave del éxito de las armadoras estadounidenses estuvo en la producción en serie, un sistema que redujo los tiempos y costos de fabricación y permitió que los automóviles llegaran a muchas más personas. Entre todos los técnicos, mecánicos y entusiastas norteamericanos, surge uno que ocupará uno de los puestos más relevantes en la historia de la industria automotriz, Walter Chrysler, nacido en Wamego, Kansas, en 1875. Walter Percy Chrysler es sin duda uno de los hombres más importantes en la historia del automovilismo internacionalmente. Y es trascendente no nada más para Estados Unidos, sino también para nuestro país. Después de trabajar varios años en la industria ferroviaria, Chrysler adquirió su propio automóvil, que desarma para estudiarlo minuciosamente. Pronto, el joven Chrysler se convierte en un mecánico y administrador codiciado por varias compañías automotrices. En 1921, Walter Chrysler es nombrado presidente de Maxwell Motors. Reestructura la empresa para sacarla de sus problemas económicos y lanza el coche que por sus innovaciones dará inicio a la etapa moderna del automovilismo, el Chrysler B70. Tras el gran éxito de ventas del B70, se funda Chrysler Corporation, con la intención de producir innovadores vehículos de lujo, pero accesibles por su precio para el consumidor, directriz que marcará la ruta de la empresa durante las décadas venideras. Para hacer frente a las nuevas condiciones del mercado,
Chrysler lanzaría el Plymouth, un auto con un motor clásico de 4 cilindros, y el DeSoto, que se vende a un precio muy competitivo. Las ventas de estos dos modelos alcanzan un nivel muy alto y fortalecen a la empresa a tal grado que en 1928 adquiere a su competidor Dodge Brothers Motor Vehicle Company, luego de que los hermanos Dodge murieran y sus viudas decidieran vender la compañía. Con esta adquisición, Walter Chrysler se convierte en uno de los empresarios más importantes de la industria y hombre del año para la revista Time en 1928. Mientras tanto, Fiat había concentrado sus operaciones en fabricar armamento y vías férreas durante la Gran Guerra. Al término del conflicto, la compañía reanuda con ímpetu su actividad hasta que estalla una conflagración aún mayor, la Segunda Guerra Mundial. Cuando esta termina, en 1945, Fiat se propone conquistar con sus automóviles más países, como México. A nuestro país, los automóviles comenzaron a llegar muchos años antes, durante el gobierno de Porfirio Díaz. En el contexto en el que llega el automóvil a México es en el Porfiriato. La persona que trae el primer automóvil es el yerno de Porfirio Díaz, Ignacio de la Torre, en 1895. Este automóvil es eléctrico. Nosotros sabemos que primero se desarrollan los autos de vapor, posteriormente los autos eléctricos y después los autos de combustión interna. Entonces el primer auto que llega a México es eléctrico y es francés. Ya después llegan otros autos también eléctricos y de gasolina, tanto norteamericanos como europeos. El automóvil, destinado en ese momento solo para las élites, obliga a nuevas formas de convivencia entre el hombre y la máquina. En algunas condiciones llegaban a explotar el motor. Todavía pues es una tecnología que se está perfeccionando, ¿no? Entonces, al también ser una maquinaria que no se puede controlar o no se entiende del todo, generaba también un poco de miedo entre la sociedad. Pero ya en la década de 1920, el país comienza a vivir una incipiente fiebre por el automóvil. Cientos de kilómetros de nuevas carreteras asfaltadas son construidos y poco a poco este medio de transporte empieza a desplazar a los ferrocarriles porfirianos. El inicio del turismo y la producción petrolera favorecen también la popularidad de los vehículos automotores. Por aquellos años, en 1921 y 1925, se fundan también las primeras armadoras de automóviles en México. Es así que comienza a escribirse la historia de la industria automotriz mexicana, en la que tendrán un papel clave dos grandes compañías, Chrysler y Fiat. Y Chrysler es de mucha tradición en México, ¿no? Entonces, siempre México ha sido un mercado importante porque si tú pones una planta aquí, ya tienes el acceso al mercado más grande del mundo. Chrysler Corporation sobrevive a la crisis mundial de 1929 y la depresión económica que marcó la década de 1930, diseñando nuevos y mejores modelos de vehículos, esmerándose siempre en satisfacer las necesidades de sus clientes. Como otras grandes compañías de la época, Chrysler compra y absorbe pequeñas empresas que fortalecen su estructura de producción y extienden su presencia por el mundo. Construir plantas armadoras en diferentes países se vuelve indispensable para reducir costos y ampliar el mercado. Con sus principales competidores ya instalados años atrás en México, Chrysler busca la manera de entrar al país. Lo logra asociándose con un grupo de inversionistas encabezados por Gastón Azcárraga Vidaurreta y Vicente Aristegui Perochena. Con ellos, funda la ensambladora de automóviles Chrysler ubicada en la calle Lago Alberto de la Ciudad de México, que inicia operaciones el 31 de octubre de 1938. Su nombre, Automex. Los primeros Chrysler que se vendieron pues venían a través de esta casa Lemoller y Degres. Lo que pasa es que posteriormente sobre este distribuidor, con la intervención de don Gastón Azcárraga y de otros distribuidores, es que se funda Fábricas Automex. Ellos son los que toman esta iniciativa
y los que logran que se acuerde con Chrysler Corporation que manden los automóviles en etapas de fabricación distinguidas y vengan aquí y tengan la parte terminal. En los años 50, la demanda de autos Chrysler se incrementa al mismo tiempo que la economía mexicana crece y la clase media se extiende. Esto obliga a la empresa a abrir una nueva fábrica que contará con la más alta tecnología de la época. La planta es inaugurada en 1953 y como símbolo de distinción contó con un altorrelieve esculpido por el muralista mexicano David Alfaro Siqueiros. En esta planta, Chrysler instala sus primeras oficinas en México. Chrysler desarrolla automóviles de turbina al final de la década de los 50, pero sobre todo a principio de la década de los 60. Y traen uno de estos automóviles a México y lo presentan con el presidente López Mateos. Y la parte de la anécdota comenta que una botella de tequila se le es introducida al tanque de combustible y que el automóvil funcionó con el tequila. La realidad es que sin un automóvil de turbina podía quemar otro tipo de combustibles, entre ellos el tequila. Al considerar a la industria automotriz como pieza clave en la industrialización y desarrollo económico del país, el presidente Adolfo López Mateos elabora un polémico decreto para reestructurar el sector mediante la limitación de la importación de motores y piezas de ensamble. Va a ser hasta los intentos de 1962 que tras una modificación que se hace para estas empresas, donde se les pide que un número importante de las piezas de los autos ensamblados sean producidas en el país, muchas empresas van a salir de México. Sin embargo, hay otras que se consolidan y se quedan en México. Incluso empiezan a abrir un número mayor de plantas. Después de la entrada en vigor del decreto, de las 19 empresas automotrices que realizaban operaciones en México, solo 7 permanecen en el país. Entre ellas, Automex Chrysler, que aprovecha esta coyuntura para expandirse. Destaca la instalación de una nueva planta en el Estado de México en 1964, proyectada por el notable arquitecto Ricardo Legorreta, con diseños del escultor alemán Matthias Geritz, construcción que es actualmente un ícono de la zona industrial de Toluca. En Toluca se inaugura la primera fábrica que producirá automóviles en nuestro país. El señor Gastón Azcárraga, presidente y director general de la negociación, y el señor Lynn A. Townsend, presidente de importante corporación automovilística estadounidense, presiden la ceremonia, a la cual asiste el señor presidente de la República. El señor Gastón Azcárraga, en certeras palabras, dio a conocer la importancia del acto. «15 años después, en Ramos Arizpe, Coahuila, Chrysler abrió una planta más, inaugurada por el presidente López Portillo en 1981. A lo largo de tantas décadas de historia en el país, muchos de los modelos de Chrysler cobraron significado y relevancia para los automovilistas mexicanos. Algunos de ellos son recordados con nostalgia. En el caso de México, tendríamos el Valiant Acapulco, bueno, en la década de los 50, el Plymouth Fury y el Dodge Coronet. En la década de los 60 yo destacaría al Valiant, al DAR, al GTS. En la década de los 70 a las versiones Super B. Para la década de los 80 al Córdoba Magnum. Para la década de los 90 pues al Viper RT del 92 y al Viper GTS del 97. En esa misma década de los 90, Chrysler fue la opción preferida de los mexicanos que popularizaron al Shadow, un sedán de motor turbo con una gran cantidad de versiones. El Dodge Spirit, un coche amplio en el que podían viajar con comodidad 6 personas. Y el Chrysler Neon, lanzado en 1995, que fue el preferido de los jóvenes por su diseño muy novedoso para la época. Otros modelos particularmente exitosos en México han sido los Jeep, una marca que nació en 1941 y que se incorporó al catálogo de marcas de Chrysler en 1987. Diseñado como un auto para la Segunda Guerra Mundial, en la década de los 50 se convirtió en un vehículo recreativo y 2 décadas más tarde en el primer 4x4.
A 75 años de su aparición en el mercado, al Jeep se le han incorporado numerosos avances tecnológicos que lo hacen punto y aparte dentro del catálogo automovilístico internacional. Únicos, versátiles, cómodos, elegantes y lujosos, los modelos Jeep son íconos de la historia automotriz. Hoy, de la mano del gigante italiano Fiat, Chrysler consolida su gran tradición automotriz en México. Después de la Segunda Guerra Mundial, diversas empresas automotrices buscan nuevos mercados. En México, el gobierno de Miguel Alemán, ya sin los estímulos financieros que Estados Unidos le dio a nuestro país durante la guerra, se enfrenta al desafío de continuar el desarrollo industrial por otros medios. Es en este contexto que Fiat perfila su arribo a México. Hay políticas de planeación económica, hay desarrollos de diversos parques y ciudades industriales que se van generando, y hay también una política de exenciones de impuestos para favorecer la llegada de estas empresas, ¿no? al país. Es como en este contexto es que llega Fiat a México. En la década de los 50, México demanda con urgencia camiones de carga y pasajeros para darle movilidad al país. El gobierno de Miguel Alemán se da a la tarea de iniciar conversaciones con una empresa automotriz que satisfaga esta necesidad. Es entonces que una comitiva viaja a Turín, Italia, para entrevistarse con el presidente de Fiat, Vittorio Valletta, y así comenzar las negociaciones para que el gobierno invirtiera en una empresa de camiones diésel. Este proceso dura un año. Y precisamente cuando llega la Fiat, hay una promoción del Estado mexicano en ese sentido, porque se considera que la industria automotriz es estratégica y prioritaria para la movilidad de personas y de carga también. De esta manera, se funda la empresa Diesel Nacional, DINA Fiat, proyecto que sienta las bases para la creación de la industria automotriz paraestatal. Hay un proteccionismo muy fuerte del Estado mexicano para que se puedan desarrollar este tipo de empresas. De hecho, el proyecto de Fiat nace como una empresa paraestatal en un 75% de capital del gobierno del Estado mexicano, un 16% de la iniciativa privada y un 8% restante de pago de regalías para la Fiat, ¿no? Es como se conforma. La planta de Diesel Nacional se construye en Ciudad Sagún, estado de Hidalgo, como parte de un gran proyecto industrial del gobierno, en una de las regiones menos desarrolladas del centro de México. DINA logra fabricar su primer camión en 1955, ensamblando tractores y camiones de 2 ejes, siendo las compañías de transportes de pasajeros sus primeros clientes. Pronto, se concreta también el ensamble y la distribución de automóviles de gasolina Fiat de los modelos 600, 1100 y 1400. Estos coches tienen una buena recepción entre el público. Sin embargo, esto no es suficiente y para el año de 1959, el proyecto se interrumpe. El gobierno invierte en la realización de ferias y caravanas en Guadalajara, Cuernavaca, Monterrey y Querétaro para intentar rescatar a la empresa. Pero, en enero de 1960, las autoridades deciden no renovar el contrato con la compañía italiana que sale del país. Entonces ellos deciden no quedarse, pero no era porque la gente no los quisiera. Por ejemplo, en mi familia, ¿qué te puedo decir? Una de mis tías tenía un Fiat y era excelente, padricísimo, porque iba por nosotros a la escuela cuando estábamos chiquitos en él, y era uno de los 1100. Y muy, muy bonito, muy amplio. Es hasta el año de 2004 que Fiat regresa a México con su modelo Fiat Palio en sus versiones Palio Sedán, Palio 5 puertas y Palio Adventure. Mas no será sino hasta formalizar su alianza con Chrysler, 10 años más tarde, que la compañía italiana conquiste con nuevos bríos el mercado automotriz mexicano.
Fiat y Chrysler tienen grabados sus nombres con letras de oro en la historia del automovilismo deportivo mundial. La marca italiana es, de hecho, desde su mismo origen, un referente obligado del deporte motor. Fiat se crea realmente para automovilismo deportivo. De hecho, en los 1900, de los primeros grandes campeones que hubo fueron de Fiat, ¿no? Fiat es Ferrari, Alfa Romeo, Lancia, Maserati. O sea, todas las marcas grandes, y todos han corrido en Fórmula 1 en algún momento. De hecho, el primer campeón de Fórmula 1 fue Alfa Romeo, el siguiente fue Ferrari. Lancia luego les da el D50, que lo hicieron campeón en 56 los de Ferrari. Maserati fue campeón en 57. O sea, todos han sido campeones de Fórmula 1. En México existe una larga y nutrida tradición en la práctica de este deporte. Una tradición que comienza a principios del siglo XX en carreteras de terracería y competiciones en circuitos improvisados. Chrysler comienza a forjar sus triunfos en las pistas de la República Mexicana en la década de los 50, en la competencia considerada más compleja de su tipo, la carrera panamericana. Yo pensaría en 51, cuando quedan en tercer sitio en la Panamericana detrás de dos Ferrari. O sea, le muestran al mundo que un Chrysler Saratoga está al nivel de un Ferrari que está hecho especialmente para una competencia. La carrera panamericana atrae a pilotos de la altura de Piero Taruffi y Felice Bonetto con un Alfa Romeo 2500, carrera que, además, es testigo de los triunfos de Ferrari con Taruffi en 1951 y Umberto Malioli en 1954, y del debut de la estrella negra del automovilismo mexicano, Moisés Solana, a bordo de un Dodge en 1954. Haciendo ya sus planes para el año entrante, porque todos regresarán para la próxima gran carrera panamericana México. Hasta la vista. Fuera de México, en el circuito NASCAR, a finales de la década de los 60, Richard Petty conduce un Plymouth Superbird, un coche de alta tecnología aerodinámica que al final es prohibido por ser invencible en las pistas y que se constituye en un hito del automovilismo deportivo. La participación de Chrysler cuenta con grandes momentos que son imprescindibles para comprender su importancia en la historia del automovilismo mundial, gracias a los modelos que ha presentado para competir en las carreras más exigentes del orbe. Yo pensaría que la introducción del Viper GT con motor de 10 cilindros y delantero, y que además va a ganarle a las grandes marcas europeas en las clases de GTs y también a los Corvette, que eran la gran marca estadounidense, ese es otro de los hitos grandes de Chrysler en el mundo de las competencias. Actualmente, el Dodge Viper es considerado una leyenda del automovilismo moderno. Desde un principio, su diseño impuso una diferencia entre sus competidores. Con el debut del Viper GT-SR, comenzaron las conquistas en carreras como las 24 horas de Daytona y las 24 horas de Spa-Francorchamps. Con la llegada de una nueva versión del Viper en 2013, Dodge y Chrysler confirmaron su liderazgo en el deporte motor. Con la fusión Fiat-Chrysler, es de esperarse que el séptimo fabricante automotriz más importante del mundo escriba nuevas páginas de éxito en las principales pistas del automovilismo deportivo. La fusión tiene que traer algo bueno para el automovilismo deportivo, aparte de lo que ya trae para el automovilismo industrial en general. Yo pienso que lo más importante que Fiat Chrysler somos nosotros, principalmente nosotros. Lo que yo hago es checar con gaze unos barrenos que se le hacen al bloque, supongamos unos orificios que vienen, se llaman OK o no OK. Por ejemplo, la parte OK le damos vuelta a la rosca, entra lo que es el gauge, y si está OK, está perfecto la pieza.
y el de ser no ok, pues está incompleto, de forma equivocada el proceso. Pues lo más importante para nosotros es la calidad, que aunque sea una pieza o dos piezas la que se elaboren, que vayan 100% seguras. Pues ahorita lo que ha cambiado mucho es el mecanismo. Lo que está muy avanzado ahorita es la tecnología, por ejemplo, como los robots. Vuelvo a repetir lo que comentaba hace rato cuando iniciamos, que era en ese entonces todo manual. Ahorita ya está muy automatizado muchas áreas, que ya casi lo hacen los robots al 100%. Entonces hemos ido avanzando con mucha tecnología y es lo que la planta pues ha ido cambiando en muchas mejoras. Ahora sí que pues hemos estado a la vanguardia. Desde su fundación, Chrysler consideró a la familia como su principal fuente de fortaleza para hacer frente a las duras exigencias de la industria automotriz. Idea que el mismo Sergio Marchionne, su director ejecutivo, transmite constantemente a todos sus asociados. Es una persona inteligente, muy conocedora del aspecto humano. Cuando yo fui a platicar con él para ocupar la posición que tengo ahorita, su entrevista fue algo muy sencillo, o sea, habló de valores, habló de gente. Ya sé lo que has logrado, por eso estamos platicando ahorita, ¿no? Pero cuéntame de tu familia y tu esposa y cuántos hijos tienes. Y yo creo que preguntas sobre el negocio fueron 2 minutos, 3 minutos, y lo demás fue una plática así muy informal, donde pues compartimos pensamientos y realmente me hizo sentir muy a gusto. Chrysler o Ram la considero mi familia. ¿Por qué? Porque desde que yo tengo uso de razón, desde que empecé chiquito, pues mi papá trabaja en Chrysler. Yo lo veía llegar todos los días de trabajar, las camionetas que se elaboran, los carros que se elaboran. Siempre mi papá ya tiene varios años trabajando allá. Sí, yo siempre le dije a mi hijo que la verdad, cuando Chrysler en aquel entonces me abrió las puertas, pues mi vida cambió, mi vida empezó a ser diferente. Económicamente me fue bien en mi casa, o sea, el sustento que llevaba a mi familia, el trato, la seguridad, o sea, era una empresa bien para mí. Él me decía, tienes que tener amor a lo que estás haciendo. Es lo mismo que yo le sigo sembrando a mi hijo. Cuando mi hijo aprendió a estudiar y agarró la carrera de mecatrónica, yo le dije que si le gustaría un día trabajar en una empresa automotriz, y me dijo que sí. Ahí nosotros tenemos que asegurarnos, velar por la seguridad de nuestra gente, trabajando en la reducción de actos y condiciones inseguras. Gracias a eso hemos podido obtener premios internacionales por el reconocimiento de más de 1 millón de horas de trabajo sin accidentes en todas nuestras plantas del grupo FCA México. Siempre nos han dicho, siempre estás tú primero, siempre está tu seguridad. Tú llegaste aquí sano, en tu casa te quieren ver de regreso, igual tu familia te espera. Entonces sí considero pues que es una planta que se preocupa primeramente por ti y por tu familia. El cuidado de las condiciones de bienestar de sus trabajadores y sus seres queridos, así como el desarrollo constante de tecnología de punta para crear automóviles funcionales, son parte fundamental de la visión innovadora de la familia Fiat Chrysler. Hoy en día, las condiciones del mercado automotriz en México presentan un panorama alentador. El horizonte, sin embargo, no está exento de grandes desafíos. La industria automotriz mexicana ha venido evolucionando de una manera muy importante. De hecho, durante los últimos 20 años, nuestra industria ha crecido muy por encima de las tasas
mundiales. En los próximos años, hacia el 2020, México va a crecer un 60%. Este año vamos a alcanzar cifras cercanas a los 3.400.000 vehículos fabricados en México y hacia finales del 2020 esperamos estar por encima de los 5 millones de unidades. Para estar a la altura de los retos del sector automotriz, Fiat Chrysler echa mano de los recursos tecnológicos más vanguardistas como parte de su estrategia innovadora. Realmente es un grupo que estamos innovando constantemente para estar a la vanguardia, sobre todo de los elementos que más está demandando el consumidor. Hemos sido mucho vanguardia en diseño, en equipamiento, y ahora estamos dando un paso muy importante en nuevas tecnologías. Ciertamente buscamos cuál es la mejor tecnología en cualquier parte del mundo que satisfaga nuestros procedimientos, nuestros requerimientos de manufactura, nuestros requerimientos de calidad y nuestros requerimientos de seguridad. Con este fin, Fiat Chrysler opera con su propio sistema de manufactura de clase mundial, el World Class Manufacturing, sistema concebido para hacer más eficientes todos sus procesos gracias al concepto cero. Una estrategia que tiene como meta 0 defectos, 0 desperdicios y 0 inventarios para alcanzar los niveles más altos de productividad y rentabilidad. Definitivamente creo que hoy por hoy, si la compañía no hubiera invertido en estos planes de desarrollo, de capacitación, en tecnologías, etcétera, difícilmente creo que pudiéramos haber adoptado esta cultura de clase mundial. Además, el desarrollo de las competencias de los técnicos e ingenieros mexicanos es motivo de orgullo para la empresa y es parte fundamental de su operación. Todo lo que es el proceso de manufactura está diseñado por mexicanos. Integramos tecnologías de punta, pero todo lo que es diseño de la planta, la logística del movimiento de materiales, desde dónde los traemos, desde Europa o desde China o desde Japón o de Estados Unidos, pues todo ese flujo logístico está diseñado por mexicanos. En el Centro de Ingeniería tenemos ya prácticamente 400 ingenieros trabajando en el desarrollo de proyectos no solamente para México, sino estamos trabajando en proyectos globales para desarrollar algunos sistemas y algunos componentes de los coches que estamos haciendo fundamentalmente. Hemos venido trabajando con las escuelas superiores también para integrar parte de lo que vamos a utilizar en la tecnología de la empresa con ellos. Por ejemplo, se han desarrollado las carreras de mecatrónica, hemos trabajado con las universidades tecnológicas para poder asegurar que los alumnos vienen con los conocimientos mínimos necesarios para poder operar nuestros equipos. Con la construcción del Centro de Investigación, Desarrollo y Pruebas de Ingeniería Automotriz, FCA México garantiza el cumplimiento de todos los requerimientos de las normas mexicanas. Este complejo cuenta con múltiples áreas de prueba, sistema de capacitación vía satélite y laboratorios para la realización de pruebas de ingeniería, creación de materias primas amigables con el medio ambiente, análisis de combustibles y medición de emisiones contaminantes. El modo de fabricar automóviles ha evolucionado con el paso del tiempo. Tomar medidas que disminuyan el impacto ambiental es una exigencia. Todas nuestras plantas cuentan con planta tratadora de aguas y la mayoría es con 0 descargas al drenaje. Eso nos ayuda pues, a mantener el medio ambiente como lo quisiéramos para las futuras generaciones. Estamos usando ya energía renovable a través de la producción del viento, energía eólica y también energía de gas natural, que también es menos contaminante que la actual. Tenemos que avanzar con vehículos más eficientes, pero por supuesto también el gobierno tiene que hacer su parte. Y aquí es donde estamos trabajando de la mano con ellos para ver hasta dónde podemos llegar en un programa que promueva este tipo de movilidad. La movilidad eléctrica, la movilidad de vehículos de estas tecnologías eléctricas o híbridas es una movilidad que está en el futuro de nuestra industria como parte importante de nuestro portafolio. FCA México es consciente de los requerimientos cada vez más estrictos de un sector tan importante para el país y mira el futuro con entusiasmo.
La historia de las dos marcas que han dejado una gran huella en la industria automotriz en México es forjada día con día gracias a los colaboradores de Fiat Chrysler Automóviles. La fuerza laboral mexicana genera una confianza que es reconocida internacionalmente. Uno de los elementos por los cuales las inversiones están llegando a México de manera tan importante lo constituye su mano de obra. Una mano de obra de clase mundial, tanto a nivel de técnicos como de ingenieros. Claramente para México su mano de obra es una de las cartas de presentación. Actualmente, Chrysler cuenta con 7 plantas, da empleo a más de 10,000 personas en la Ciudad de México, el Estado de México y Coahuila, y genera, además, más de 50,000 empleos indirectos. En FCA México nos vemos creciendo. Realmente hoy en día estamos preparando una ofensiva de productos, sobre todo, ya la tenemos hoy en día, pero sobre todo lo que viene al futuro es una ofensiva que nos va a permitir crecer y volver a tomar el lugar preponderante que hemos tenido en la industria mexicana. Entonces vemos a un FCA más grande, compitiendo de una forma diferente a lo que lo hace con el resto. Nosotros vamos a tener un portafolio de marcas, cada marca con una personalidad diferente para hablarle a un cliente diferente. Su compromiso con el país lleva a la compañía a crear la Fundación Chrysler, que nace en 1985 a raíz del terremoto que azotó a la Ciudad de México. Hoy, con el nombre de Fundación FCA, genera programas sociales en materia educativa, de salud, de promoción cultural, de sustentabilidad y de auxilio ante desastres naturales en los sitios en los que tiene presencia: la Ciudad de México, el Estado de México y Coahuila, donde más de 5 millones de personas han recibido su apoyo en estos 30 años. La parte de la fundación, la cual trabaja mucho en aspectos, yo digo que altamente gratificantes, porque van enfocados a la educación, que tanto la necesita nuestro país, a la niñez, al desarrollo, y los cuales son puntos o pilares fundamentales para estar apoyándonos a través de la fundación de nuestra compañía. La creación de Fiat Chrysler Automóviles genera grandes expectativas para el futuro de la industria en el país y en el resto del mundo. La tradición italiana y uno de los principales emblemas estadounidenses están construyendo ahora juntos una nueva identidad automotriz. Yo creo que Fiat le puede aportar la parte de lo que es el diseño. Estamos hablando del diseño italiano. Si hay una industria que se ha destacado en esto en el mundo, es sin duda la industria automotriz italiana, en cuanto a estos elementos de aprovechamiento, de oportunidad y de sofisticación, de combinación de elementos, de combinación de materiales, de colores, de formas, y también en la parte de la integración. Sí se ve que la pensaron antes, no fue de que, a ver, me voy a casar con el más guapo que pase, no, me voy a casar con el que cumple ciertas características que yo necesito para esto. Y fue Fiat con Chrysler, fue una buena unión. El cliente mexicano busca mucho cómo se ve, cómo se identifica con el coche, que sea un coche diferente, un coche que le dé cierta personalidad. O sea, entonces el diseño en México es algo que sí, siempre es muy importante. Pero lo más importante es un vehículo que ha generado una afición y un entusiasmo, es México, que lo ha llevado también a que se preserve y se conserve a través de las décadas.